Recording in progress es la seña de que estamos empezando a grabar. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Empezamos siempre con un pequeño vocabulario y unas cuantas palabras. Predio, predio. Predio es un término muy usado en lo que es municipalidades, muy utilizado en lo que es arbitrios, ¿sí? Predio, propiedad, un bien material, una posesión. Ojo, a nivel predio es un término general, ¿sí? Finca, por ejemplo, es un término particular. Vivienda también podría ser, ¿sí? El predio es una vivienda. El terreno, ¿sí? Tu propiedad. Una cosita, en este caso, no sé si recuerdan cuando hicimos antónimos, hay algunas palabras que no tienen antónimos, ¿no? Por ejemplo, antónimo de lapicero, profesor lápiz. No, no, profesor. Antónimo lapicero, liquid paper. No, no. Porque el liquid borra el lapicero. No, no. Ojo, ten en cuenta una cosita, que los antónimos tienen significados contrarios u opuestos, ¿sí? No usos, usos no, funciones no. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Habla sobre significados. Entonces no puedes decir que liquid paper o liquid paper es antónimo de lapicero. Hay palabras que no tienen antónimos. Hay palabras que no tienen antónimos. Antónimo de moto, de motocicleta, motocicleta no. Entonces, generalmente los sustantivos no tienen antónimos. Muchos sustantivos no tienen antónimos. ¿Ok? Antónimo de avión, submarino, pero no son contrarios. No son contrarios. Por función sí, pero por significado no. Ten en cuenta eso. Y en este caso, esta palabra no le hallo yo un significado opuesto, un antónimo. Siguiente palabra, una tertulia. ¿Qué es una tertulia? ¿Sí? Una tertulia suena, no sé, a tortilla, ¿no? Ya la gente está con hambre, creo. Tertulia es una conversación agradable, donde las personas que participan dominan el tema del cual se está hablando y no se dicen cosas repetitivas, se dicen cosas nuevas, ¿sí? Eso es una tertulia, una conversación, un diálogo, un coloquio, ¿sí? Sinónimo de tertulia, conversación, diálogo, coloquio. Lo opuesto, mutismo. El término mutismo creo que lo hemos revisado una vez. Mutismo es un anglicismo, ¿no? Un anglicismo. ¿Qué quiere decir un anglicismo? Una palabra del inglés que ha sido castellanizada. Eso es un anglicismo, ¿no? Del inglés mute, ¿no? O mute, como se escribe, ¿no? Mute. Igual recuerda tu control remoto, ¿no? Ya, mute, ¿no? Ya, es un anglicismo que se ha castellanizado, ¿no? Mutismo. Silencio, estar callado, ¿sí? Pendencia podría ser en cuanto a diálogo, ¿no? Diálogo es estar en una conversación en paz y una pendencia es un pleito, ¿no? Una pelea, ¿no? En algún sentido, en algún contexto, pendencia es antónimo de conversación o de tertulia, pero muy lejano, ¿eh? Un antónimo muy lejano. Silencio, mutismo, ¿no? Podrían ser silencio también. Muy bien, esta palabra la vamos a pasar, vamos a ver con la siguiente. Sibarita. Sibarita, persona que tiene dinero, que es muy rico. Ojo, en cuanto a la posesión de bienes, en cuanto a la posesión de dinero, lujoso, epicurio, mira, epicurio. Y ahora, ¿qué pasa con este sazonador? El sazonador sibarita, que usa un significado homónimo a lo que es el verdadero significado de sibarita, que es refinado, rico, muy rico. Entonces, como es muy rico, usamos homonimia y decimos que este sazonador es muy rico, pero muy rico en cuanto a qué, al sabor, no a lo que es dinero, ¿no? Entonces, por eso, sibarita, muy rico, ¿no? Pero, ojo, están usando ahí homonimia, ¿no? Homonimia. En refinado, epicúreo, lujoso, pomposo, ¿sí? Ostentoso también, ¿no? Lo opuesto a refinado, asceta, muy bien, asceta,
¿Qué es el asceta? El asceta es el que teniendo muy poco, muy poco, muy poco, lo va gastando también eh, de manera corta, ¿no? De manera corta, de a poquitos lo va gastando, lo poco que tiene. ¿Sí? Y el austero también es el que no tiene mucho y gasta poco, ¿no? Gasta poco, gasta poco. Eso es una persona austera, ¿no? Por eso hablan de austeridad, cuando hablan de austeridad. En pandemia, muchas familias entraron en austeridad. Sus gastos tuvieron que reducirse. ¿Por qué? Porque papá ya no salía a trabajar, porque mamá no salía a trabajar, ¿ya? Entonces, tuvieron que ser gastos austeros, ¿no? Ahora recién están comiendo su pollito a la brasa, están haciendo sus cumpleaños, ¿no? Están gastando un poquito más, ¿no? Incluso sus computadoras, así como estaban, las dejaron, ¿no? No las reflotaron, ¿no? No encendían cámara, pero poco a poco, cuando ya empezó a entrar dinero, ya compraron la camarita, ¿no? Compraron un monitor a colores porque lo tenían en color verde, color naranja, y son monitores más viejos. Ya, ok. Ser austero es ser medido en el gasto, ¿sí? Ser medido en el gasto. Medido, austero. ¿Qué es un anatema? Un anatema es un insulto fuerte, o sea, una imprecación. ¿Qué es una imprecación? Es un insulto muy grave, una ofensa muy grave, ¿no? Cuando lanzan un insulto sobre las madres, ¿no? Algo así, ¿no? Son insultos graves, ¿no? Una imprecación, una censura, una ofensa grave, un agravio, un vilipendio. Ahí está, vilipendio, con V, ¿ya? Lo opuesto, elogio, halago, alabanza, ¿no? Y piropo también es un halago, pero un halago de la belleza, solamente de la belleza, ¿no? Piropo, piropo, suena extraño ese término, piropo. Pero es un halago de la belleza, ¿no? Un halago de la belleza. Muy bien. Siguiente palabra. Saga, ¿qué es la saga? La saga, ojo, eh, no con S, sino con Z, ojo, ¿sí? Con S es la continuación, ¿sí? Con S es la continuación, ¿ya? Con Z se refiere a la parte posterior, a la parte trasera, a la retaguardia, ¿sí? A la espalda en el caso del ser humano, ¿sí? En el caso del ser humano. Pero general, es un término general para referirse a lugares a lugares generalmente, ¿no? La parte posterior, la retaguardia. En el ejército, la retaguardia, ¿no? La parte posterior, la parte de atrás. Lo opuesto, la delantera, los que van adelante. En fútbol también se dice la saga, ojo, ¿no? De ahí viene la palabra zaguero en el fútbol, no sé quiénes juegan fútbol. ¿De qué juegas? De zaguero, o sea, de la línea última, de la línea defensiva, ¿sí? Y delantera es la parte de adelante, ¿no? Aquí se podría colocar como antónimo la palabra vanguardia, con V, ¿sí? Vanguardia, que es la parte de adelante, los que van adelante, ¿sí? Ahora, no confundir vanguardia con pionero. Por ejemplo, mira, una vanguardia son los que van adelante, ¿sí? Pero pionero es el primero, o sea, el que hizo algo primero. Ojo, pionero es el que realizó algo primero, ¿sí? Pero sin embargo, vanguardia, no confundir, es los que van adelante, los que van adelante. Por ejemplo, todos los días pasamos por ese camino, ya para ir a la cancha a hacer educación física, ya. Algunos van a la vanguardia, unos van adelante y otros van atrás, ya. Pero pionero se refiere a quien hizo las cosas primero, por primera vez, no el que va primero, ya. El que, por ejemplo, pionero, los hermanos Wright, ¿no? Los hermanos Wright.
que fueron los pioneros en realizar un viaje en avión, ¿no? Los hermanos Wright, ¿no? Que fueron los primeros en viajar en avión. ¿Cuánto duró ese viaje? No más de 8 segundos, ¿no? Volaron en un avión durante 8 segundos. Llamémoslo así, un aeroplano de madera, ¿no? Que lo lanzaron por una colina durante 6, 7, hasta 8 segundos. Y luego cayó a tierra, ¿no? Cayó a tierra. Ellos fueron los pioneros en eso, fueron los primeros. Nunca antes alguien había volado en avión, ¿no? A eso me refiero, a la diferencia entre pionero y vanguardia, ¿no? Que son términos que se podrían confundir porque pionero es el primero y la vanguardia es ir adelante, ojo, ir adelante, ¿sí? Se pueden confundir. Y siempre es bueno aclarar, cuando se hacen vocabularios, siempre es bueno aclarar algunos términos. Deferente, no sé si se ha escuchado. Gracias por la deferencia, profesor, ¿no? Que paras con tu cámara apagada y crees que yo voy a tener la deferencia de ponerte 20, ¿no? De ponerte 20. No, pues no voy a tener esa deferencia, ¿no? Entonces, por favor, enciende tu cámara, porque estar con cámara apagada en mi clase, ¿ya? Estar con cámara apagada en mi clase es como si estuvieras desaprobado, con 10, ¿ya? Con 10. Y si estás con la cámara prendida, de 14 para arriba, ¿no? De 14 para arriba. Y si no ingresas, de 10 para abajo. 9, 8, 7, 6, 5. ¿Ok? Y por eso es que algunos tienen algunas notas no muy buenas en mi curso. Bueno, eso ya lo verán ustedes. Ustedes saben sus notas. Deferente, cortés, amable, afable, ¿sí? Una persona comedida, una persona que es amable. Lo opuesto, agradecido también, ojo, agradecido. Lo opuesto, descortés, descomedido, ingrato, intratable, ¿no? Intratable. Egoísta también podría ser. Listo, una más. Creo que vamos 4 o 5, no sé. Timorato, tímido. Sí, esta de aquí vamos a sacarla porque no se usa mucho en este sentido, en lo que es puritano. Y lo están asociando mal. Sí, ya. Apocado, temeroso, tímido, miedoso, medroso, ¿sí? Temeroso. Cobarde en exceso, ¿no? En exceso sería cobarde. Y en el diccionario de la RAE, antes de que se usara como insulto, en Sudamérica, sobre todo, ¿ya? Marica, ¿no? Antes que se usara, porque antes en el diccionario de la RAE, marica solamente aparecía como falta de valor, ¿sí? Falta de valor. Persona con escaso valor, marica. Pero no sé en qué momento se transformó en un insulto denigrante para aquella persona que tiene una opción sexual distinta, ¿no? Y llamarle cobarde, porque ese es el significado original, ¿sí? De esa palabra, a una persona que de verdad tiene mucho valor. Y hay que tener muchísimo más valor para aceptarlo y decirlo, ¿no? Que tienes una opción sexual distinta a los demás. Sin embargo, no sé, tendríamos que estudiar el origen de esa palabra en cuanto a su segundo significado, que ahora sí aparece después de, como te digo, después de que empezó a usarse como insulto agraviante y denigrante, aparece también como homosexual, también aparece. Pero es terrible tener que usar esos términos con una palabra, mira, como una palabra de algo, de un significado blandón, ¿no? A pasar a ser un insulto agraviante, ¿no? De ser un insulto. Y así, pues, el ser humano, bueno, son cosas que no solamente destrozamos el planeta con la contaminación, ¿no? Sino también destrozamos el idioma. Lo opuesto, osado, valiente, arrojado, ¿sí? Arrojado, valiente,
Y en algún contexto bizarro. Sí, bizarro. Ok. Valiente, entregado, arrojado, osado. Pues dicen, ¿cómo has osado ya usar mi nombre? Te has atrevido, ¿no? Has tenido el valor, ¿no? Ok. Última palabra, última palabra, última palabra. Perorata. ¿Qué es una perorata? Es un sermón. Pero es esos sermones que aburren. Por eso le ponen ahí a un religioso, ¿no? Un religioso. Tabarra también, una tabarra. Un mensaje, ¿cómo es? Este término no me... Ah, se me fue. Amodorrado, amodorrado. ¿Qué es amodorrado? El aburrimiento al máximo, el aburrimiento que te lleva al sueño. Algo así como mi clase, así, ya, así, amodorrado. Que ya te quieres dormir, mira, a ver, tienes sueño, tienes sueño, tienes sueño. Ya, así, amodorrado. Lo opuesto, una loa, una alabanza, el ser ameno, el ser alegre, jocoso. ¿Mm? Muy bien. Alegórico. Ujú, alegórico. Ay, ay, ay. Listo. Muy bien. ¿Cuántas palabras hicimos, por favor? ¿Cuántas palabras? ¿Seis, siete, cinco, siete, no? No han anotado. Ya, está bien, no anoten. Ahora, todo el examen va a ser sobre eso. Muy bien. Vamos a la clase del día de hoy. Bueno, ese es el YouTube. Vamos a la clase de hoy. Hace 2 semanas, tuvimos la última clase en cuanto a contenidos, ¿ya? En cuanto a contenidos. Porque luego vino el examen y el martes pasado hubo el día de descanso, creo que tienen cada mes, ¿no? Fue justo martes, ¿no? Entonces, pude descansar de ustedes. No, no hubo clases. Entonces, hace 2 semanas que no hemos tenido contenidos, ¿ya? Contenidos. El último contenido que estábamos tratando era este tema, ¿no? Los niveles de comprensión lectora. No sé si recuerdan. Y dentro de los niveles de comprensión lectora habíamos señalado que existían 3, ¿no? Un nivel literal, ¿sí? También dijimos que había un nivel inferencial, y esta fue una de las preguntas del examen. Menciona nada más, porque no habíamos avanzado, solamente habíamos avanzado en el nivel literal, y un nivel crítico, que lo coloqué, los 3 niveles los escribí, ¿no? Ok. La clase pasada desarrollamos solamente el nivel literal, ¿no? Y hablamos sobre el nivel literal y dijimos que era el más fácil de todos, ¿no? El más sencillo de todos, dijimos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente las respuestas de este nivel, las respuestas a las preguntas de este nivel, las preguntas como se dirían literales, las respuestas las vamos a encontrar en el mismo texto, aquí, escritas, ¿no? Escritas así, de tal como están escritas, así debe ser la respuesta. Por eso es el más sencillo, el nivel literal, ¿no? ¿Habíamos visto algún tipo de pregunta para el nivel literal? Creo que sí, habíamos visto en este caso las preguntas como son, las preguntas básicas, ¿no? Las preguntas básicas, ¿quién, cómo, cuándo, cuál, dónde, cuánto, quiénes, ¿no? Esas son las preguntas básicas, ¿sí? Y que todas las respuestas a las preguntas básicas iban a estar en el texto, ¿no? Vimos también el texto del volcán, creo, ¿no? Vimos el texto del volcán. ¿Dónde está el texto del volcán? Ya vimos el texto del volcán, donde habían 2 preguntas sobre el texto y que sus respuestas estaban en el texto, ¿no? En el texto, ¿no? Estaban en el texto. Y que, como te digo, si este texto fuera más largo, si fuera un texto de 2 páginas, ¿ya? Si todo este texto fuera un texto de 2 páginas, y es lo que hace el alumno hoy en día, ¿no? Te viene una pregunta, ¿qué es un volcán?
Y en vez de buscar y ver en qué parte se trató el desarrollo este, ¿qué es lo que hace? Se va a Google, abre su ventanita de Google y pone ¿qué es un volcán? Y lo primero que aparece lo copia, así todo monce tú, el alumno. ¿Ya? No digo que son ustedes, ¿ah? Ya. Quien se siente identificado ya son coincidencias de la vida, ¿ya? Entonces, todo, por no decir mongol, ya, uy, profe, está grabando, ya. Todo monce, el alumno, ¿qué hace? Lo que ha googleado lo pone como respuesta de qué es un volcán. Y en este caso, el nivel literal no te pide que busques la respuesta en otro lado, como es en Google, ¿ya? Sino que la respuesta la busques ¿dónde? La respuesta ¿dónde la busques? En el texto, en alguna parte del texto. Nuevamente, si tu texto tiene 2 páginas o 5 páginas y tú no has hecho la otra parte que siempre te he dicho que hagas, que es el subrayar, ¿ya? El subrayar las cosas importantes. Entonces, si no has hecho eso, cuando tengas que buscar esta información o esta información o esta información en las 5 líneas, perdón, en las 5 hojas, ¿qué va a pasar? Si tu texto está limpio, es un subrayar, no vas a tener una guía, ¿no? A ver qué dice esta parte. Ah, ya. Ah, acá está, pues ya, ¿no? Pero si no has subrayado nada, vas a empezar aquí, desde la primera línea, y vas a tener que leer por segunda vez tu lectura, buscando dónde es eso que dice que es un volcán. Y cuando llegas ahí, ah, acá está, pues. Acá está. Pero ya perdiste mucho tiempo y estás acostumbrando a tu cerebro a trabajar mal, a trabajar mal. Y el cerebro, al igual que todo nuestro cuerpo, si nosotros no lo educamos, si nosotros no lo trabajamos bien, va a tener alguna deformación, ¿no? Entonces, si nuestros músculos no le hacemos ejercicio, se van a estar sin consistencia, van a estar todos fofos, todos caídos, ¿no? Si nosotros no corremos, ¿no? Cuando querramos jugar fútbol o cuando vayamos a correr para que no se nos escape la movilidad y queramos llegar más rápido, nos vamos a lesionar. Igual ocurre con el cerebro, pues. Si no realizas en el momento de la lectura este trabajo, ¿sí? Se te va a hacer difícil encontrar las respuestas, se te va a ser difícil hallar la idea principal, se te va a hacer muy difícil todo esto. Y eso es lo que te dije. Además, te dije que el nivel literal se ciñe concretamente a lo que está en el texto. Se ciñe concretamente a lo que está en el texto. Las respuestas tienen que estar correctamente en el texto. Por eso se llama nivel literal y por eso es el más fácil. Hoy vamos a ver lo referente al nivel inferencial. Lo relacionado al nivel inferencial. ¿Sí? ¿Qué pasa con el nivel inferencial? Si el nivel literal es el más fácil, el nivel inferencial, ojo, va a ser el más complicado, va a ser el más difícil, va a ser el más Yucatán, ¿ya? Va a ser el más difícil. ¿Por qué va a ser el más difícil este nivel? Porque vamos a usar algo que generalmente no lo hemos desarrollado mucho. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? La inducción, la deducción, la inferencia. Y por eso es difícil, porque lo que tenemos que hacer es leer entre líneas. Muchas veces sabemos leer entre líneas en la vida diaria, ¿no? ¿No? Tu flaca cuando te dice, quiero hablar contigo, ¿no? ¿Y tú qué haces? Te vas corriendo porque sabes que te va a terminar, ¿no? Has leído entre líneas ese mensaje, ¿no? Ojo. O cuando llegas a tu casa y encuentras el televisor apagado y tu mamá muy, muy enojada, ¿no? Tú no le preguntas,
mamá, ¿estás enojada? No, no le preguntas, porque si le preguntas, peor, ¿no? Te revienta la cabeza. O no me ves que estás enojada, ¿qué tienes? ¿No? Y te empieza a hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces tú lees entre líneas. El televisor está apagado, mi mamá está sentada ahí con cara de algo ha pasado, ¿no? Entonces, hola mamita linda, y te pasas tranquilito, te vas como, como volviéndote la pared, te vas pegando a la pared y apareces en tu cuarto, ¿no? Y has leído entre líneas, ¿no? Como te digo, en la vida cotidiana, en lo que nos sucede, leemos muy bien entre líneas, muchos, ¿no? Otros, como te digo, no, pues. Entonces, tenemos que debemos de trasladar esa forma de razonar de nuestro cerebro a aplicarla a lo que es la lectura, ¿no? Aplicarla a lo que es la lectura. Y en este caso a realizar inferencias, a realizar deducciones. Y esa es la diferencia, y esa es la diferencia con el nivel literal. Esa es la diferencia con el nivel literal. Porque, por ejemplo, en el nivel literal, todas las respuestas van a estar en el texto. Todas las respuestas van a estar en el texto. Por ahí va a estar en el texto. Pero sin embargo, cuando me hacen una pregunta de nivel inferencial, ¿qué sucede con la pregunta de nivel inferencial? Si yo todavía recién estoy en el nivel literal, ¿sabes lo que va a pasar? Yo voy a empezar a hacer lo mismo que hago en el nivel literal. Voy a buscar la pregunta, voy a buscar la respuesta en el texto. Y no la voy a encontrar una vez, no la voy a encontrar 2 veces, no la voy a encontrar 3 veces, y luego digo, tengo un problema, no está la respuesta. Y por eso no comprendes el texto y por eso te terminas aburriendo. Y lo que pasa es que esa pregunta es de nivel inferencial. Y tú leyendo y leyendo y leyendo y saltándote porque dices, no, acá no está, acá no está. Y tampoco lo encuentras. ¿Por qué no lo encuentras? Porque la respuesta no está aquí en el texto. Se va a deducir de las pistas que yo encuentre. No sé si te acuerdas de oraciones incompletas y nosotros buscábamos el rastro verbal. Ya, entonces vas a tener que buscar el rastro verbal en todo un párrafo o en todo un texto. Y al encontrar la pista o el rastro verbal, ya podrás inferir, podrás decir qué es lo que puedes deducir del texto. Y por eso este nivel es el más difícil, porque generalmente no podemos diferir o inferir, pero no podemos hacer buenas deducciones o inducciones, ¿no? No podemos ir de lo general a lo particular ni de lo particular a lo general. Y por eso es muy, muy importante en este caso el nivel inferencial, el poder comprender el texto. Porque si yo no lo comprendo, no puedo deducir. Y ojo, la deducción o la inferencia se tiene que trabajar con los alumnos desde el nivel inicial, pues, ¿no? Ojo, profe, ¿se puede deducir? Claro, mira, te voy a decir un ejemplo, mira, un ejemplo claro, ¿no? El texto dice, tiene alas, tiene un pico pequeño y toda la tarde y todo el día dice pío, pío. Para iniciar, ojo, para nosotros ya está clarísimo, ¿no? En el texto no dice de quién está hablando, pero podemos deducir de quién está hablando, ¿no? Se deduce. Te preguntan, ¿de quién habla? ¿De quién habla el texto? ¿De quién? Ojo, mira, ¿de quién habla el texto? Entonces tú empiezas a buscar. No, ¿de qué será? Dice de alguien que tiene pico, alas, profe, de repente es de un ave, dices. No, un ave, porque estás en el nivel literal. Y yo como alternativas te pondré, primerita, un ave, luego te pondré una tortuga, luego te pondré, y al final, en la última alternativa, te pongo un pollito. Entonces, si tú lees y dices, nivel literal, tiene alas, tiene pico, dice pío, pío. Ya. Entonces puede ser un ave, porque después miras abajo la alternativa, un oso no, pues no tiene pluma, ya. Si quieres responderlo por literal, vas a responderlo mal.
Entonces tienes que deducir. Y el niño va a deducir que es un pollito. Claro que para inicial, como te digo, va a tener su complicación. Para nosotros, si nos dan ese texto, ¿no? Ese texto y nos dan esa pregunta de quién estamos hablando, entonces aquí ya no vamos a tener que mirar exactamente de quién. Sí, porque en ningún lado dice, en el texto no dice de quién estamos hablando. No dice. Pero por deducción podemos sacar que es un pollito. No, fíjense, vamos, acá hay un pequeño texto. Acá hay un pequeño texto con una pregunta, o con donde tenemos que usar inferencia. Ay, perdón, espérate. Donde tenemos que usar inferencia. Antes de ver la lectura, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en este nivel? ¿Qué logros vamos a obtener? Si es que podemos llegar al nivel o a desarrollar el nivel inferencial. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Por ejemplo, si yo domino ya el nivel inferencial, voy a poder predecir resultados no del ganagol, ni de bit, ni dorado bit, ni de esas cosas. Al referirme con predecir resultados es dentro del texto. Hey, tú ya vas avanzando en el desarrollo del texto y en eso te detienes un momento y dices, ya sé lo que va a pasar. Ya sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces el profesor te pregunta, el profesor corta el texto ahí y una pregunta inferencial es, ¿qué crees que puede pasar después de lo leído? ¿No? Entonces, si tú manejas bien este nivel, podrás predecir el resultado, podrás predecir lo que continúa en el texto. También vas a poder identificar o inferir algunos significados de algunas palabras. Y es que como les digo siempre a los alumnos, cuando leen, muchas veces, cuando un alumno lee, a pesar de que tiene problemas en cuanto a la atención, hay problemas de atención, ¿no? Se distraen algunos chicos, ¿ya? Generalmente cuando encuentran un párrafo, ¿sí? Y encuentran una palabra que no conocen, ¿no? Lo llenó de ditirambos, ¿ya? Y él, muy agradecido, entre paréntesis, explicación, nunca habían hablado tan bien de él, tilde, ¿ya? Que le cedió su lugar en agradecimiento. Vamos a estirar un poquito esto. Ahora sí. Ok. Y previo a esto hay una línea más. Ya, hay una línea más. Hay una línea más. Y aquí abajo continúa con una línea más. Y con una línea más de contenido, ¿ya? Todo esto es el párrafo, ¿ya? Todo esto es el párrafo. Con otro color. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Que el joven lector, ya, el joven lector, va pasando con su lectura mecánica, ¿no? Va pasando con su lectura mecánica, ¿no? Va leyendo, ya. Hasta el momento en donde se encuentra con esto, con eso, con una palabra la cual desconoce su significado, ¿ya? Desconoce su significado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que si no has desarrollado el nivel inferencial, ¿qué va a pasar?
¿qué va a pasar? Va a ingresar esta parte, este contenido a tu cerebro, ¿sí? Va a ingresar este contenido a tu cerebro, pero aquí en esta parte donde está la palabra que no conoces, va a haber un vacío. Y entonces no voy a poder comprender todo ese párrafo. Y entonces no voy a poder comprender todo el texto. Y entonces voy a tener que buscar mi diccionario. Pero si yo manejo el nivel inferencial y he trabajado con lo que es oraciones incompletas, entonces yo busco el rastro verbal. ¿Se acuerdan del rastro verbal? ¿Se acuerdan del rastro verbal? El rastro verbal era una clave que existía dentro de la lectura para determinar la palabra que faltaba, pero en este caso ya tengo la palabra, pero quiero encontrar el rastro verbal. Para poder hallar el significado, ojo, miren, aquí está el rastro verbal, ¿no? No, acá es bella, nunca habían hablado tan bien de él. Entonces, le dieron muchos ditirambos y él estaba agradecido por los ditirambos, ¿no? Pero hasta ahí, mira, hasta esta parte de la lectura, hasta aquí, puede ser cualquier cosa, ¿no? De repente le dieron regalos o le dieron frutas, ¿no? O le dieron armas por Rambo, ya, no es Rambo, ¿eh? Ditirambos. Hasta ahí, puede ser que le dieron comida, le dieron besos de repente y por eso él estaba muy agradecido, ¿ya? Pero leyendo todo el contexto encuentro el rastro verbal. Nunca habían hablado tan bien de él. Ah, entonces un ditirambo es cuando hablan bien de ti, o sea, cuando dan un halago, cuando dan elogios. Y entonces sin necesidad de buscar en el diccionario y sin necesidad de buscar en Google, ese trabajo ya lo hizo mi cerebro. Ya lo hizo mi cerebro. Y entonces puedo decir que ditirambo es elogio, halago, ¿no? Halago. Entonces ya lo pude determinar. Y ahora sí, ya no va a haber, ojo, como todo ese trabajo lo ha hecho mi cerebro, ¿no? Sin el Google o sin el diccionario, entonces ese trabajo hace que todo este párrafo que ya lo entendí se quede como entendido, se quede como comprendido. Por eso te digo, es importante realizar las técnicas que te estoy señalando. Subrayar, en este caso, determinar el significado de una palabra cuando ya tienes, ojo, cuando ya puedes manejar bien el nivel inferencial. No es una carrera, no es, yo ya estoy en este nivel, no. Al contrario, son logros que vas a obtener. Porque si logras dominar el nivel inferencial, vas a ser un muy buen lector. Vas a ser un muy buen lector. Vas a destacar en lo que es la lectura. Por eso te digo, con el nivel inferencial, mira cómo podemos llegar a saber el significado de una palabra. Teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta el contexto, el análisis de todo el texto y de su deducción o inferencia de él, ¿no? De su deducción o inferencia. Entonces, como dice acá, también podemos, ojo, también podemos inferir, o sea, deducir sobre el significado de palabras desconocidas, que eso es lo que acabamos de hacer hace un momento, ¿no? O conocían la palabra ditirambo. Bueno, los que la conocían, chévere, pero la mayoría no conocía esa palabra, ¿no? Ahora, si vamos a lo que es historia, estos elogios se hacían en los campos elíseos, ¿sí? En la antigüedad. Lo hacían los griegos, los romanos, lo hacían los
Los franceses en un tiempo también son dithyrambo, son elogios a manera de poesía, ¿ya? Y eso ya lo puedes encontrar luego en el diccionario, pero tú puedes, si manejas este nivel, puedes encontrar el significado infiriendo, ¿no? Buscando rastros verbales. Que muchos autores dejan esa información sabiendo de que ustedes pueden usar las técnicas que estamos viendo, ¿no? Subrayado, encontrar significado de palabras, y ellos dan esas pautas, ¿no? Lo hacen a propósito, de hecho, cuando se escribe, uno se fija en todo eso. ¿Qué más podemos lograr para llegar al 100% en este nivel? Nuevamente, inferir efectos previsibles, lo que puede suceder por una determinada causa. Y no sé si te acuerdas en lo que eran analogías, las relaciones análogas, causa-efecto. Entonces aquí usamos eso, ¿no? Las relaciones análogas, ¿no? La causa de determinados efectos, las secuencias lógicas. ¿Te acuerdas qué tema tenía que ver con el orden lógico de las cosas? No sé si te acuerdas que te hablaba de cuando se tomaba té, el ritual de tomar el té, no sé si te acuerdas, que había una secuencia lógica. ¿Se acuerdan? Que primero se hacía tal cosa, luego se hacía tal cosa. Ya, eso se llamaba plan de reacción, ¿se acuerdan? Donde teníamos que enumerar la secuencia lógica de un texto que había sido desordenado. En cambio, en este caso, cuando manejamos ya el nivel inferencial, nos dicen, ¿qué crees que va a suceder con el protagonista? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos decir lo que puede suceder para nosotros a manera de inferencia. Y a veces coincide, otras veces no es lo que sucede en el texto. Y nosotros decimos, bueno. En algunos casos también vamos a poder deducir temas en el texto. Yo te he dicho, generalmente, en un 90% de textos, el tema siempre va a estar repitiéndose, ¿no? La palabra que se va a repetir en casi todo el texto, ¿no? En casi todo el texto, ese es el tema. Pero va a haber ocasiones en que el tema no va a aparecer en el texto, ¿sí? Pero se sobreentiende, se va a sobreentender. Y entonces, aquí va a ser válido el nivel inferencial. Cuando dentro de los temas que nos aparecen en una pregunta, ninguno supuestamente está escrito aquí. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Deducir, inferir. Y para eso ya lo hemos logrado en este nivel, porque es un logro. Estos logros, todos estos de aquí, si es que se llegan a cumplir, entonces nos van a dejar en el nivel, perdón, nos van a dejar en el nivel de inferencia o en el nivel inferencial en un buen cargo, ¿no? En una buena situación, ¿no? En una buena situación. Si es que logramos dominar todo esto de aquí, ¿no? Ok. ¿Qué preguntas se utilizan generalmente en el nivel inferencial? Fíjense. Aquí hay algunas preguntas a veces se colocan para evaluar el nivel inferencial. Fíjense, ¿qué pasaría antes de? ¿Mm? En el texto, digamos, en un texto nos cuentan que el protagonista es correteado por dos policías, ¿no? Uno a pie y otro en una motocicleta. Entonces, el texto parte del nudo y carece de introducción, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que la pregunta es, ¿qué pasó antes de?
Entonces en el texto en ningún momento sale lo que pasó antes, pero lo podemos deducir por las características que nos da el escritor en el texto. Nos habla de, empieza, corría a gran velocidad por las calles de Lima. Detrás de él, un policía a pie y otro a moto trataban de interceptarlo y quitarle el arma ensangrentada. Fíjate. Entonces, ahí en ningún momento dice que él ha cometido un crimen, pero podemos deducirlo, ¿no? Por dos pistas. ¿Cuál es la primera pista? Que lo persiguen dos policías. Y número dos, que lleva un arma ensangrentada. Entonces, ahí podemos deducir lo que puede suceder o lo que va a suceder, ¿no? Lo más probable es que lo atrapen. Entonces, también, ¿qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes? Y eso lo podremos deducir, ¿no? Le robó un collar a una mujer y o simplemente cometió un crimen, cometió un crimen. Posiblemente un asesinato con arma blanca, ¿no? O sea, con cuchillo. ¿Cómo podrías? Esta respuesta nunca la vamos a encontrar en el texto. ¿Sí? Vamos a tener que deducir cómo podemos mover ese carro del estacionamiento. Algo así. Ojo. Y todo es con deducción, todo es con inducción, ¿sí? Todo es con inferencias. Este de aquí, cuál es, no va aquí. Este es del tipo literal. Y este es del tipo crítico, así que esta tampoco. ¿Ya? Digamos, una forma, no siempre va a ser así, ¿qué, cómo, qué? No, sino una forma de tipo de pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué pasaría antes de? ¿Cómo podrías, en el caso de los gallinazos sin plumas, ¿no? Entonces te preguntan, cómo podrías ayudar a Enrique, ¿no? Que es uno de los personajes de los gallinazos sin plumas, ¿no? Ojo, y esta es una pregunta, como te dije hace un momento, cuando nos dicen qué significa, hay que tener en cuenta que en una parte de la pregunta va a decir según el texto. En alguna parte de la pregunta va a decir según el texto. ¿Sí? Según el texto. Entonces, cuando diga según el texto, ¿qué significa para usted perdón. Según el texto, según el texto, dice ahí, según el texto, ¿qué significa la palabra tal? Entonces tenemos que nosotros adecuarnos al texto, no a lo que nosotros creemos. Porque si nosotros ponemos lo que nosotros creemos, podemos caer en un error. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la palabra desgraciado. ¿Sí? La palabra desgraciado quiere decir sin gracia. ¿Ya? Que ha perdido la gracia. Pero generalmente y en la actualidad se usa para señalar al maldito, a la mala persona, ¿no? A la persona que no merece perdón, ¿no? Es un desgraciado, ¿no? Pero desgraciado en su etimología natural no significa eso. No significa eso. Y nosotros lo usamos así. ¿Y qué tal si el autor en el texto, ojo, qué tal si el autor en el texto usa esa palabra en su sentido real? Perdón, ¿qué pasó? No, presioné mal. Espérense. Ya, ahora sí. Con esto termino, creo. ¿Qué pasa si el escritor en este texto, vamos a borrar esto, sí, usa la palabra miren, por la soledad y la tristeza de su abandono, Eustaquio
presentaba una silueta desgraciada. Fíjate, en este texto, la palabra desgraciado o desgraciada no va a significar lo que para todos nos significa esa palabra, ¿no? Una persona muy mala, una persona negativa, ¿no? Aquí está hablando de la silueta que no tiene gracia, una silueta triste, una silueta sin forma, ¿no? Debido a la tristeza y al abandono por el cual pasaba Eustaquio, ¿no? Debido a la tristeza, a la soledad. Entonces su silueta se le veía sin gracia, ¿ya? Pero las alternativas eran malvado, ruin, ¿no? Entonces tú verás al inicio malvado, desgraciado, vas a marcar esa respuesta. Pero nos dicen según el texto, y mira, en el contexto tiene otro sentido esta palabra. Y en eso consiste también el nivel de inferencia. No es lo que nosotros creemos, sino lo que podemos deducir o lo que está en el texto. ¿Sí? Ok, vamos a quedarnos aquí porque ya está terminando la hora. Te voy a dejar una fichita igual con lecturas para que vayas realizando respuestas literales o respuestas inferenciales, tal vez, ¿ya? Y la próxima clase vemos el último nivel con un quizzes. Ahí sí va a haber un quizzes de trabajo, de un resumen de los 3 niveles, del nivel literal, del nivel inferencial y del nivel crítico que vamos a ver la próxima semana. ¿Ok?